Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con el doctor Oenir Sartú. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Bueno, no hace falta que diga que está hablando desde Uruguay porque su tono es inconfundible, ¿eh? Su tono uruguayo es inconfundible. Seguramente. Sí, es a nosotros nos agrada muchísimo y bueno, además se suma ese agrado al cariño, supongo que mutuo, pero creo que es más de nuestro lado que el de ustedes. Depende, hay posturas distintas sobre eso, no creas. De hecho, hay muchísimos uruguayos que han hecho su vida en Argentina, ¿no? Sí, claro, y yo tengo una nieta que es uruguaya, además. Así que sí, me siento bueno, absolutamente hermanado. Oenir, vamos a hablar sobre la pastera, pero antes de iniciar las preguntas sobre la pastera que está próxima a instalarse allí supuestamente en Uruguay después de los acuerdos que han llevado adelante con el gobierno, me gustaría preguntarle por las pasteras que ya están instaladas, que en su momento significaron también una controversia entre nuestros países, con el corte del puente de Gualeguaychú en su momento, y me gustaría, después de tantos años, si ustedes tienen un balance económico, social, ambiental, de la actividad de estas pasteras, como para elemento introductorio para charlar sobre la pastera que está por instalarse sobre el Río Negro. ¿Cómo no? Bueno, sí, a estas alturas ya se puede hacer un balance bastante claro de lo que ha significado, particularmente la de Fray Bentos, ¿no? Uh-huh. La que está a cargo de la empresa UPM. Allí hay una cosa que está clara. Económicamente al Uruguay no le mueve la aguja en nada. Ajá. Porque las exportaciones están exoneradas de impuestos, es decir, se exporta desde una zona franca, es decir, que económicamente no ha traído beneficios importantes al Uruguay. La prueba es que hay que estar siempre desesperado por la instalación de una nueva, si los gobiernos están siempre desesperados por la instalación de una nueva, porque lo que mueve un poco la economía es la propia construcción de la planta, no el funcionamiento. Desde el punto de vista social, sin contar en este caso todas las perturbaciones que trajo a la Argentina y a la relación entre Uruguay y Argentina, ¿no? Sí. Desde el punto de vista social, Fray Bentos sigue siendo una de las zonas más deprimidas del país, laboralmente horrible, socialmente muy afectada, porque claro, se les vendió a los fraiventinos la idea de prosperidad. Uh-huh. Y una vez que se terminó la construcción y se fueron todo el personal que estaba trabajando en eso, quedaron 200 personas trabajando en la planta, y la desocupación sigue siendo tremenda y socialmente no los beneficia. Al contrario, porque si es bravo ser pobre, mucho peor es haber creído que iban a tener prosperidad y después ver que eso se diluye, claro, que los comercios cierran, que las casas dejan de alquilarse, que se deja de consumir. Entonces lo que hay es una enorme depresión económica y anímica en la zona de Fray Bentos. Nosotros estamos muy en contacto con gente de allá porque obviamente unos cuantos de ellos están trabajando en la campaña contra UPM2 y vemos, yo he estado varias veces en Fray Bentos en los últimos tiempos y realmente es una ciudad que está mal, es todo lo contrario de lo que se les vendió a los propios Fray Bentos. Y desde el punto de vista ambiental, ¿Perdón, cómo? Ambientalmente, ¿cómo ha afectado? Bueno, ambientalmente hay temas complicados. Desde el punto de vista del aire y la atmósfera, los olores son muy fuertes y eso es una de las cosas que el aire no tiene la calidad que debería tener. Uh-huh.
en la tierra la plantación de árboles es dañosa. No es mi tema especialmente, digo, pero lo sé, digo, porque consulto con la gente que domina ese tema y realmente es muy perjudicial. Y el otro problema es el agua, que es además el que afecta a la Argentina también. Claro. El vertido de los efluentes de la planta en el río Uruguay ningún bien le hace, obviamente. En un mundo donde, en una región donde el agua está contaminada ya de por sí, ¿no? Sí, sí. Y además sobre ese tema se miente mucho. Esa es la otra cosa, ¿no? Ujú. No hace mucho se descubrió un desagüe clandestino de UPM que volcaba parte de las aguas contaminadas en otro punto donde escapaba el control. Claro. Esas cosas se supieron, pero no se hizo ni sombra del del escándalo que debería haberse hecho, ¿no? Ujú. Así que realmente sobre el estado de las aguas uno no puede confiar realmente en la información que se da, ni sobre la calidad del agua que se vuelca, ni sobre el estado general de las aguas del río, ¿no? Claro. No hay información confiable sobre eso. Ahora, ustedes han constituido un movimiento ciudadano UPM2 No, que ha crecido muchísimo. Sí, ¿Ese movimiento sí. ha crecido por la experiencia ya que tienen con Botnia o ha crecido preventivamente? Bueno, ha crecido por las dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, mucha gente que ya hizo la campaña contra UPM1, es decir, contra la planta de Fraiventos, ahora está en la campaña contra UPM2, pero después este contrato tiene particularidades muy especiales, ¿no? Es decir, para empezar, Uruguay invierte más dinero que UPM, Ah, pero bastante más, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, y se estima que la inversión de UPM andará en los 2.500 millones, una cosa así, o sea, casi el doble 60%, entre el 50 y 60% de la inversión va a ser hecha por Uruguay. ¿y cómo se Eso explica? va a estar... ¿Cómo se explica eso, esa sociedad? No se explica. No hay además no hay ninguna sociedad. Toda la ganancia es para UPM. Uruguay no tiene utilidades, no recibe acciones, no tiene nada. Ah, Se le va a construir un tren de casi 300 kilómetros desde la planta de de Pueblo Centenario hasta el puerto de Montevideo. Se le va a hacer, eso implica transformar además todos los puentes y carreteras para que circulen camiones enormes que trae UPM. Hay que hacer un viaducto en Montevideo que ya se está construyendo, dragarles un muelle, digamos, lo que es el puerto propio para UPM. Es un grado de inversión enorme, implica expropiar miles de propiedades en donde circula la vía, porque hay que ensanchar el espacio para que circule. Está obligado Uruguay a comprarle la energía eléctrica que le sobre a un precio carísimo, entre el doble y 3 veces lo que Uruguay le vende energía a Argentina y a Brasil. mm, Uruguay se compromete a modificar sus planes de estudio técnico profesionales de acuerdo a los intereses de UPM. Eso está en el contrato, aunque parezca mentira. sí, parece. La vía es de uso preferencial de UPM. El agua del Río Negro se le asegura el caudal necesario para que la empresa pueda funcionar. Eso implica modificar el régimen de administración de la represa de hidroeléctrica que hay en el río para aumentar el caudal de la cota de la represa y asegurar que se le pueda dar el agua necesaria. Es decir, el esfuerzo que Uruguay hace económico, territorial, ambiental, para que UPM se instale es enorme. Y ustedes sabrán que hace una cosa que además nos afecta a toda la región. El río Negro ya está contaminado, Ujú. ya lo está. Este verano último no, pero el anterior tuvimos una enorme floración de cianobacterias que invadió todas las costas, desde Colonia hasta Rocha. Ah, Eh,
Y esas cianobacterias vinieron desde el Río Negro. Fue un verano lluvioso, hubo que abrir la represa y pasó toda esa floración que estaba en la represa, pasó al Río de la Plata. Bueno, las consecuencias de eso son horribles, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista turístico. Toda la industria turística en el Uruguay, si quedan sin playas, se acabó. Y bueno, ni hablar el agua para consumo humano, ¿no? Sí, sí. Es gravísimo. Y esto afecta también, obviamente, todo lo que aumente la contaminación, porque el Río Negro desemboca después en el Uruguay y después termina en el Río de la Plata. O sea que afecta a Uruguay y a Argentina, Sí, sí. indirectamente a Argentina también. O Ahora, sea que las razones para estar en contra, y si además, si, todo eso ya de por sí es malo, pero si además se piensa que toda la utilidad de ese esfuerzo se lo lleva a UPM, que va a estar exonerada de impuestos, que va a estar en la zona franca, ¿cuál es el sentido de ese negocio? Y no hay explicación, no hay explicación, salvo explicaciones indemostrables. A ver, el modelo de producción forestal celulósico en el Uruguay lleva más de 30 años, ¿no? Desde sí. 1987, que se aprobó la actual ley de promoción forestal. Bueno, estaba claro que Uruguay estaba destinado, Uruguay, parte de Argentina, parte de Brasil, parte de Chile, estaban destinados a ser productores de celulosa. Ujú. ¿Por qué? Y bueno, eso lo financió el Banco Mundial. Entonces, parecería claro que en un mundo globalizado, esta región fue destinada a producir celulosa, pase lo que pase, tenga las consecuencias que tenga. Esa es la realidad. Yo creo que la verdadera razón por la que cambian los gobiernos y el proyecto sigue, porque en el Uruguay gobernaron 3 partidos en ese periodo y el modelo celulósico sigue adelante, y la razón es que hay una decisión a nivel de intereses muy poderosos de que esta región se dedique a esa producción. Y por eso nos están llenando de plantas de celulosa, de plantaciones de eucaliptus, de agua contaminada. Y si no logramos revertir esto, mal futuro tenemos nosotros, ustedes y todo lo que nos rodea, ¿no? Claro, ahora, qué difícil entender que el Frente Amplio, que vino con una mirada alternativa, si se quiere, frente a los dos partidos tradicionales, de pronto se suma a este mismo desarrollismo primitivo, por decirlo de alguna manera, Sí, de subordinación a intereses extranjeros. ¿Cómo se totalmente. explica eso de un partido que se viene constituyendo desde hace 50 años sobre la base de la clase trabajadora, con partidos de izquierda? ¿Cómo se explica eso? Bueno, a ver, yo apoyé el frente, y apoyé y voté el frente. Lo apoyé mucho antes de tener edad para votar y lo voté hasta hace 10 años, siempre. Una cosa es el Frente Amplio histórico, es decir, lo que fue el Frente Amplio históricamente, y otra cosa es lo que fue el Frente Amplio, digamos, por lo menos en lo que va de este siglo, ¿no? Ujú. Es decir, hubo un cambio sustancial en los últimos 20 años, en lo cual el Frente se acondicionó para llegar al gobierno y adoptó el discurso necesario para que el sistema financiero, los planes de los organismos internacionales le dieran el visto bueno. Y lo Claro. logró, le dieron el visto bueno, gobernó aplicando las mismas políticas que habían aplicado antes blancos y colorados, aún empeoradas, porque el Frente Amplio tenía una ventaja, que era la de poder ofrecer paz social. Ujú. Por su peso con el movimiento sindical y con la universidad, en la universidad, podía asegurar que no hubiese rechazo a esas políticas. Y eso funcionó. UPM2 es un proyecto hecho es decir, gestionado y hecho por el Frente Amplio. Es decir, claramente es todo dentro del periodo del Frente Amplio. Ahora lo sigue ejecutando el actual gobierno de coalición, pero el Frente Amplio hizo todo lo necesario para que ese proyecto saliera adelante. Ujú. Y Hay un quiebre histórico ahí, ¿no? hay un quiebre histórico.
No podría, yo digo, lo pregunto desde aquí, la idea de desarrollar el centro de Uruguay podría ser una idea que haya estado presente en la dirigencia del Frente Amplio, o simplemente es la adaptación que el sistema político ha tenido frente al poder económico. Eso acá en la Argentina ya lo hemos visto muchísimo, donde el poder político, en lugar de ser el conductor del poder económico, termina subordinado. ¿Qué piensa usted? No, lo segundo, es clarísimo que las decisiones no las toman los gobiernos, ni el gobierno argentino ni el gobierno uruguayo, ¿no? Claro. Ustedes, bueno, están viviendo una situación muy compleja ahora, también con decisiones que vienen impuestas desde afuera. Yo creo que está claro que el signo de los tiempos, por decirlo de alguna manera, es que los proyectos y las decisiones se toman fuera del sistema político y fuera del territorio, y después se aplican, se baja línea y los gobiernos acatan, ¿no? Claro. Con la idea de que si no acatan, bueno, tienen consecuencias financieras y consecuencias de todo tipo, y mediáticas, porque el bombardeo que hoy el poder económico global, el control que tiene sobre los medios de prensa y la capacidad de bombardear con publicidad negativa a cualquier gobierno es brutal. Y yo creo que antes de afrontar esas cosas, los gobiernos se someten. El caso, lo de desarrollar el centro del país es un argumento, es un pretexto. En realidad, todos sabemos que no se desarrolla nada, porque eso tiene un par de años de cierto movimiento en la zona ahí de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, y después de que se termina la construcción se acabó. Ya los habitantes de la zona de Paso de los Toros están muy enojados porque UPM no está cumpliendo con las promesas que había hecho de contratación de gente. Ha traído gente de otras zonas del país, ha traído gente del exterior, y bueno, entonces lo que se les dijo fue mentira. Ya lo están viendo. Pero hay una cosa, es muy difícil en origen tomar la temperatura de un negocio de estos en la zona donde se va a instalar, porque ahí se concentra la más alta densidad de publicidad y mentiras, ¿no? Claro. Entonces, aprovechando una situación crítica, les prometen villas y castillos. La gente se ilusiona de que van a tener trabajos bien pagos y esto y lo otro, y que todo va a valer una fortuna, y eso dura 2 años, que viven más o menos bien. Después quedan en una situación aún peor de la que tenían antes, porque a la decadencia económica que viene se le suma la decepción, la depresión que genera ver que lo que había desapareció. Ahora ya lo están viendo, ya hay en Paso de los Toros. Nosotros ahora para el mes que viene estamos planeando un acto allí justamente en Paso de los Toros, para poner de alguna manera ir a recordarles que cosas que les dijimos ya están pasando. Alguna gente que estaba muy entusiasmada, y que cuando íbamos ahí se enojaban. Bueno, vamos a ir nuevamente a decirles, bueno, ¿se acuerdan cuando hace un año vinimos y le dijimos que esto era una mentira? Bueno, acá está. Porque realmente es increíble, pero están trayendo gente de fuera, del resto del Uruguay, de la Argentina, de Finlandia, es decir, el personal es en gran medida extranjero. Y después hay otra cosa, la tecnificación en todos los trabajos hace que además se precise muchísimo menos gente. Acá les decían que no sé cuánto, que la deforestación generaba trabajo. Hay que ver las máquinas cómo funcionan. Viene un aparato, abraza el tronco con una especie de brazo, rodea el tronco, lo arranca, lo corta, lo pela completamente y lo deja pelado y liso, pronto para ser llevado a la planta sin que intervenga nadie más que el que maneja la maquinita. Claro. Esa es la gran fuente de trabajo que genera. Es decir, lo que genera un poco de trabajo es la construcción todavía. La construcción de la planta, pero después la explotación de la producción de la celulosa ocupa muy poca gente, muchísima menos de lo que ocupa la lechería, la ganadería y todas las actividades que se están dejando de hacer para plantar árboles.
Sí, sí. Ahora, claro, también es cierto que materialmente uno se mete en una trampa cuando empieza a plantar árboles con la finalidad de darle materia prima a una pastera. Porque después, ¿qué se hace con esos Por árboles? supuesto. Es decir, es una trampa Bueno, en la por cual se va supuesto. enredando el país pobre, solo se va enredando. Por supuesto. Por eso cuando uno habla de globalización, no está diciendo algo teórico o abstracto, es muy concreto. Acá, en el año 1987, se aprobó la ley que promovía la plantación de madera y el Banco Mundial empezó a subvencionar, es decir, a financiar la plantación. Nadie en aquel momento, yo lo recuerdo bien, hace más de 30 años, nadie en aquel momento tenía la menor idea de para qué se iba a plantar. Pero como era gratis, como venía plata para plantar, la gente plantaba. Claro. Y, bueno, cuando los árboles estuvieron grandes, aparecieron las pasteras. Y ahí empezamos a ver cómo era la jugada. Mm. Y por qué el Banco Mundial invertía en eso. Y esas son las cosas que cuando uno no sabe, es decir, cuando uno no tiene planes propios, los planes se los hacen otros, ¿no? Eso es Así así es. de... Es así de Eso sencillo. siempre igual. Ahora, ¿cómo se Siempre. sale de esto para adelante? ¿Esto lo aprobó ya el Congreso de Uruguay? No. Esto fue acá, desde el punto de vista constitucional, esto es un atropello total. Fue un contrato que se firmó en secreto entre el Poder Ejecutivo y la empresa UPM, sin pasar por el Parlamento, sin aprobación parlamentaria, sin que lo conociera nadie. El contrato se hizo público el mismo día que se firmó, ya firmado, 7 de noviembre de 2017. Pero eso Acá se han creado muchas movidas. Nosotros desde mediados de 2018 estamos en campaña con este tema. Y ahora lo que estamos, como la forma en que queremos salir de esto es a través de una reforma constitucional. Es decir, nosotros queremos declarar nulo este contrato, que es absolutamente inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no puede firmar contratos sin autorización parlamentaria, sin publicidad, sin nada, es disparate. Se mete en áreas en las que no se puede meter, porque, por ejemplo, garantizarle a la empresa que durante 50 años ninguna norma, ninguna legislación la va a afectar, es un disparate. Eso es atar de pies y manos al Parlamento. Sí, sí. De los próximos 50 años, ¿no? O sea, 10 periodos de gobierno en adelante. Entonces la idea es declarar nulo ese contrato. Eso no impide que UPM se instale, pero permite sacarle todos los privilegios sobre los que la empresa basa su negocio. La compra obligatoria de energía eléctrica, la exclusividad en el uso del ferrocarril, la garantía de que va a tener agua del Río Negro, todo eso vuela. Entonces, veremos si a la empresa le interesa tanto la instalación. Después, Sí. la otra cosa que incluye el proyecto es la obligación de que los futuros contratos de inversión de estas características tienen que ser aprobados por el Parlamento mediante una ley y pueden ser revisados mediante un referéndum. Esas son las tres cosas que plantea esta reforma constitucional que se llama Uruguay Soberano. Bien. ¿Y qué perspectiva tiene Uruguay Soberano de avanzar con esta reforma constitucional? Bueno, nosotros estamos recabando las firmas necesarias para ir a un plebiscito. Necesitamos unas 300.000 firmas más o menos, lo cual no es fácil. No es fácil porque hay que luchar con la tremenda desinformación que se esparce desde el Estado y desde la empresa, ¿no? Uh-huh. Es decir, millones de dólares en publicidad, que además no tiene el menor sentido. Una empresa que lo que va a hacer es exportar toda su producción, ¿qué sentido tiene que haga publicidad en Uruguay? La hace porque está tratando de preservar los privilegios que se... Tal es así que cerró una planta en Finlandia porque la expectativa de ganancia que tiene en Uruguay es tan grande que les resulta más económico de concentrarse acá que mantener la planta abierta en Finlandia. Es así. Increíble. Claro, la plata la gastan Así en... que la idea nuestra es, bueno, Sí. tenemos que luchar contra primero contra un sistema político que está muy contaminado con esta idea de UPM, con este proyecto, que no quiere enfrentarlo, salvo pequeños sectores partidarios, pero los partidos que están en el gobierno y el Frente Amplio que está en la oposición están casi unánimemente en defensa del proyecto UPM2. Están comprometidos con ese proyecto.
una realidad. O sea que esto es una movida ciudadana que está creciendo mucho, eso es cierto, sobre la base de que la verdad rompe los ojos, ¿no? Claro. También, acá basta con cuando la gente se informa de lo que es lo de UPM, se enoja y quiere estar y está en contra. El problema es cómo lograr transmitir la información cuando están bombardeados mediáticamente y políticamente por la idea de que esto es una gran inversión que va a salvar al Uruguay. Sí, sí. Hay que desmontar esa idea. Sí, sí, es lo que nos ha pasado a nosotros con la minería, con el fracking, Claro. Todas Claro. salidas mágicas del subdesarrollo, y no se sale del subdesarrollo si no se tiene un proyecto con creatividad, con ideas, con planes. Pero bueno, Exactamente, hay una... Yo no sé, supongo que a ustedes les pasará lo mismo. Yo ya no sé cuántos años hace que no oigo a un legislador que venga y diga, mire, tengo esta idea que es buena para el Uruguay porque podemos hacer esto. No, los argumentos siempre son, bueno, es lo que se hace en el mundo, hay que modernizarse y adaptarse a los tiempos que corren. Es un discurso mentiroso que encubre que están llevando adelante proyectos ajenos. Esa es la realidad. Sí. Es el Tengo los años vaciamiento. suficientes para recordar cuando nuestros políticos proponían ideas y las argumentaban en función del interés nacional. Así Hoy es. no, hoy es simplemente ponerse a rueda del mundo. Es lo que el mundo exige, es lo que la modernidad reclama y chao. Sí, sí. Supongo que a ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Porque esto es universal, es decir, Es el vaciamiento de la subordinación de las política. economías nacionales a los proyectos globales pasa en todo el mundo, y de los sistemas políticos a los proyectos económicos globales. Sí, sí, yo creo que no tiene por qué ser fatalmente así, pero creo que para la dirigencia política es muy cómodo, porque en definitiva se dejan llevar y basan la propuesta política, la basan en el marketing, es decir, hay demanda de determinado perfil, generamos ese perfil, lo vendemos, ganamos la elección, pero después las cosas transitan como debían transitar sin que nosotros intervengamos, ¿no? Entonces... Totalmente, y no importa si gana Juan, Pedro, Diego, es lo mismo. El proyecto es el mismo y siguen llevándolo adelante de la misma manera. Es exactamente eso. Así es, así Yo es. tampoco creo que sea ineluctable esto, ¿no? Es decir, es un tema de estado de conciencia de la población, ¿no? Si uno asume que eso es insuperable, bueno, va a ocurrir. Si uno dice, bueno, paren con esto, es posible. Acá hace pocos días se dejó sin efecto la bancarización obligatoria. El Uruguay era el único país del mundo en el que no se podía hacer transacciones en efectivo. Por arriba de $5.000 todo tenía que ser hecho por vía sistema bancario, y no se podía pagar sueldos, ni alquileres, ni jubilaciones, más que por el sistema bancario. Eso lo derogó este gobierno, porque en función de que, bueno, era un margencito que tenía, y lo derogó. O sea que es posible apartarse del modelo que a uno le imponen, basta querer hacerlo. Así es, así es. Bueno, pero me parece muy loable la acción que ustedes están llevando adelante, y me parece que en esas múltiples resistencias se va a ir generando una alternativa también, porque los pueblos la van a necesitar. ¿Cuáles son los próximos pasos, Sartú? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen previstos ustedes? Bueno, nosotros ahora lo que estamos concentrados es en la recolección de firmas, porque es como bien decía, ¿no? Esto no se limita a luchar contra la planta de celulosa en concreto. Es decir, esto es un estado de conciencia que es necesario tomar, de que no es posible que nos gobiernen desde afuera en base a proyectos económicos prefabricados. Y eso es lo que aspiramos a que la campaña por esta reforma vaya generando, es conciencia de ese fenómeno. Bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo la participación que ha tenido usted en este programa La Brújula, que se escucha aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Les deseo lo mejor y quedamos abiertos para próximos contactos. Muchísimas gracias, y además siempre es reconfortante ver que en todos lados hay gente que está mirando a la realidad con una mirada desprejuiciada y sincera.
Es bueno, un gusto. Igualmente para nosotros. Fuerte abrazo, saludos y éxito en la misión. Igualmente, y mucho éxito para ustedes también. Hasta Gracias. luego. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con el constitucionalista uruguayo Oneir Sartú. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con el reportaje a Margarita Stolbizer.